edificaciones. Se puede decir que yo he trabajado más o menos como en 20, 30 proyectos ya de estos, de este total de edificaciones. Entonces, digamos que ya he ido adquiriendo experiencia en lo que es el tema de diseño, de sistema de aislamiento, además incluso de lo que es el tema del proceso constructivo, que de repente pueden tener alguna consulta. Entonces paso a realizar la presentación. Esta presentación se ha preparado dando, como lo dice el título, dando a conocer cuáles son las ventajas del uso del aislamiento sísmico en edificaciones, básicamente, ¿no? En principio se tiene que ver el tema de lo que es la realidad sísmica en el Perú. Como sabemos, el Perú está situado dentro del cinturón de fuego del Pacífico, como pueden ver en la imagen. Pues básicamente todo este cinturón de fuego son un conjunto de fallas tectónicas que están interactuando entre sí y que nunca paran de interactuar. ¿Qué quiere decir? Que los terremotos nunca paran de ocurrir. O sea, hay terremotos todo el tiempo, desde temblores muy pequeños, sismos muy pequeños, de magnitudes muy diminutas hasta sismos muy grandes, y que ocurren cada cierto periodo de tiempo de acuerdo a algo que se le llama periodo de recurrencia, ¿no? O un periodo de retorno de cada sismo. Entonces, el Perú básicamente se encuentra situado sobre la placa sudamericana, y la placa de Nazca, pues, que está transportándose por la parte inferior, ejerciendo una presión, y eso origina una falla que se llama por subducción, que todos conocemos. Entonces, esta falla por subducción es la que origina que ocurran los terremotos, los sismos, cada cierto periodo de tiempo en el Perú. Y esto pues ya se ha demostrado de que los sismos siempre van a venir. En realidad los sismos no paran. O sea, es por naturaleza que cada cierto periodo de tiempo va a venir un sismo de tal intensidad, ¿no? Puede venir un sismo de gran intensidad o de menor intensidad. Entonces, estos sismos, ¿qué es lo que provocan? Daño, sobre todo en la estructura, daños en las partes no estructurales, originan un gran cambio en lo que es no solamente el impacto económico, sino social. Entonces, incluso esto origina que cada cierto tiempo, durante un terremoto, se hagan pruebas, digamos, de cómo van originándose los reglamentos, las normativas. Entonces, todo es un proceso que, si bien es cierto, estos sismos nos enseñan a cómo en realidad nos debemos proteger, o en todo caso, cómo debemos construir, cómo debemos realizar nuestras normativas, también originan mucho daño, ¿no? Entonces, los sismos vienen cada cierto periodo de tiempo, y lo que nosotros debemos de hacer es solamente enfrentarlos, pero para eso se deben usar ciertas tecnologías. ¿Qué tecnologías? Por ejemplo, el aislamiento sísmico. El aislamiento sísmico es un método o es una tecnología que se ha usado, ya se viene usando más de 40, 30 años en otros países. Bueno, acá en Perú lleva alrededor de 10 años que se viene desarrollando esa tecnología, y que vamos ahorita a ver en qué consiste. Básicamente, el aislamiento sísmico lo que hace es desacoplar la estructura del suelo. Nosotros lo que hacemos es tomar la estructura que en un edificio convencional está empotrada, y que cuando viene la onda sísmica o se produce el movimiento sísmico, este empotramiento hace de que toda la energía sísmica la tome la edificación, es decir, que la edificación absorbe la energía del sismo y la libera mediante rótulas, mediante fallas, mediante movimientos, mediante vibración, aceleraciones, deformación de entrepiso y toda la respuesta sísmica que nosotros conocemos. Pero cuando el edificio es aislado, viene la onda sísmica, el movimiento sísmico, toma a los aisladores y estos elementos, que son básicamente dispositivos de gran flexibilidad horizontal y gran rigidez vertical, tienen una rigidez vertical muy alta para que puedan soportar la carga de la edificación, se mueven de un lado para otro, y esto hace que estos dispositivos tomen la energía sísmica, la disipen mediante energía esterética o energía de deformación,
Y entonces el edificio absorbe poca energía, no absorbe toda la energía del sismo, sino digamos un 10%, 20%. Entonces a este edificio se le diseña para que solamente tome ese 10 o 20% del sismo. Y a los aisladores se le diseña para que soporten prácticamente toda la fuerza sísmica. Es entonces que se desarrolló esta tecnología. Bueno, esa tecnología se viene desarrollando poco a poco, se vienen desarrollando nuevas patentes de aisladores, nuevos tipos de aisladores durante todos estos años. Y bueno, pues ahora se tiene una amplia gama de tipos de aisladores sísmicos que hay en el mercado y en todo el mundo. Eh, Como les comenté, los aisladores son dispositivos de gran flexibilidad horizontal, que quiere decir que pueden tener mucha deformación horizontal, de repente 20 centímetros, 30, 40, 50 centímetros, 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, ¿no? Estos aisladores sísmicos se deforman horizontalmente de acuerdo a la cantidad de sismo que se le diseña, ¿no? Puedo tener edificaciones de repente que están en un suelo muy bueno, donde las vibraciones tienden a ser menores, por lo tanto los aisladores se deforman muy poco, ¿no? De repente un suelo muy bueno rocoso, en una zona sísmica como la de Lima, por ejemplo, el aislador se puede formar de 30, 40 centímetros, pero si, por ejemplo, yo tengo un edificio que está ubicado en un suelo que no es tan bueno y que la onda sísmica tiende a ser más alta, entonces el aislador sísmico tiende a deformarse mucho más, de repente 60 centímetros, 70 centímetros o más dependiendo del diseño. Estos aisladores sísmicos además tienen una gran rigidez vertical. ¿Por qué? Porque deben ser capaces de soportar la carga de la edificación. Es muy importante y es bueno notar que prácticamente los aisladores van a soportar toda la carga sísmica del edificio. Entonces es una línea de falla importante, principal de la estructura. Es por eso que también se debe mucho ver el tema de la calidad del diseño y de la calidad del producto. No vale jugarse con el diseño, digamos, de estos dispositivos, porque pueden originar incluso fallas en la estructura. Estos dispositivos se acoplan o se unen a la superestructura, llamemos a la superestructura todo lo que está sobre el edificio, y llamemos la subestructura todo lo que está bajo el edificio. Entonces se conecta mediante unos pernos de alta resistencia que tienen que resistir básicamente toda la fuerza del sismo y que también tienen un diseño especial. El aislador sísmico, al momento que se deforma, una de las ventajas, digamos, la estructura, reducir las aceleraciones. ¿Qué quiere decir eso? Podemos comparar un edificio en potasio aislado, entonces fuerza sísmica a los dos o la misma intensidad de sismo muy pequeñas que cumplen con las normativas. Hablemos de 2 por mil, de 3 por mil, de 3,5 por mil. Si comparamos en el tema del edificio en potasio, A ver, buenas noches. Creo que tiene problemas el ingeniero. Su audio se estaba yendo. Su internet creo que es un poco lento. arcillas expansivas. ¿Por qué? Porque
las arcillas expansivas cuando cambian, digamos, de estado, o están húmedos o están secos, cambian de volumen y entonces originan presiones. Los aisladores no están diseñados para soportar tales deformaciones, ¿cómo le llamamos a estas deformaciones que se originan por el tema de las arcillas expansivas? No están diseñadas para controlar estos tipos de deformaciones, y entonces origina que la estructura se comienza a fisurar en la parte superior y pues los aisladores no sufren ningún daño. Ya, vamos a responder otra pregunta. ¿Hasta cuánto es la máxima deformación de un aislador sísmico, o va a depender de la zona o diseño? En realidad sí, depende de la zona sísmica y del diseño. Como les comenté, si yo tengo un suelo bueno, un suelo rocoso, puedo tener deformaciones de repente de 30 a 40 centímetros, pero si yo tengo un suelo S3 flexible, puedo tener deformaciones de 60 a 70 centímetros, dependiendo también del diseño y del tipo del aislador. En realidad es un dato muy variable. ¿El aislador va directo sobre la cimentación? En realidad no. En algunos casos depende mucho de la arquitectura y depende mucho del diseñador estructural. Lo típico es que si yo tengo un edificio y lo voy a poner sobre aisladores y el edificio no tiene sótanos, los aisladores se le crea un piso técnico, o sea, una especie de semisótano. Eso quiere decir que yo tengo un espacio libre de altura, es un semisótano, digamos, de una altura de 1,50 m aproximado. Es un área donde yo voy a tener para poder inspeccionar los aisladores sísmicos durante un eventual sismo. ¿A partir de cuántos pisos es recomendable usarlos? Es recomendable usarlos a partir de 2 pisos para arriba. De un piso no es recomendable, ¿por qué? Porque la masa es muy pequeña. Entonces, cuando la masa es muy pequeña, eh, el, el sistema de aislamiento no tiene la fuerza suficiente, la masa suficiente para poder activarse y deformarse horizontalmente. Entonces, requiere de más masa. Entonces, ahí se complica un poco el diseño cuando yo tengo edificios solo de un piso. Es por eso que se recomienda usar aisladores de 2 pisos para más. El uso de aisladores se puede emplear en todos los tipos de sistemas estructurales. En realidad, hay que tener mucho cuidado con el tema del sistema estructural. ¿Por qué? Porque yo puedo tener edificaciones que tienen muchas placas o muchos arriostres en estructuras metálicas. Entonces, yo cuando tengo esos tipos de elementos que son elementos muy rígidos y que al momento, cuando se le hace el análisis sísmico, absorben mucha fuerza de sismo, mucha fuerza cortante, y pueden originar tracciones en los aisladores. Y eso origina que los aisladores se deformen verticalmente, abriéndose, o si es un aislador de fricción, puede hacer un levantamiento y puede originar un daño en el dispositivo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado al momento de diseñar. He visto, por ejemplo, he revisado algunos diseños de algunos proyectistas que lo que normalmente hacen es poner una estructura porticada, diseñan el sistema de aislamiento sísmico con esos sistemas aporticados, y en el último paso que ellos tienen, dicen, para que el sistema sea más estable, le ponen placas, digamos, una distribución de placas, y ya sin realizar otro análisis. Quiere decir que no realizan un nuevo análisis para ver cuál es la tracción, la fuerza de tracción, la deformación, el levantamiento que tiene el aislador y qué daño puede originar usar una placa. El sistema de aislamiento, el diseño es un diseño, digamos, un sistema muy sensible. Si yo cambio cargas, si yo cambio elementos estructurales, si yo pongo arriostres en estructura metálica,
hay que tener mucho cuidado con el tema de las tracciones. En la mayoría de proyectos que nosotros hemos calculado en oficina, placas no se usan, a menos que tengan una carga axial considerable, cantidad de pisos, digamos 20, 30 pisos, donde la carga de gravedad pueda controlar la fuerza de tracción, ahí sí se puede usar. Con respecto al mantenimiento, eh, el mantenimiento era muy costoso y cuál sería la vida útil. Bueno, en realidad me comenta sobre el artículo de Japón. Japón es un país que tiene muchas fallas tectónicas digamos, en la zona donde está, y por eso es que ha sido azotado por bastantes sismos muy fuertes. Entonces eso le ha permitido desarrollar mucho sobre el tema de la tecnología antisísmica o contra sismos. Ellos, por ejemplo, tienen una norma muy exigente de aisladores sísmicos. Es por eso que el tema de lo que tú me comentas sobre el tema del mantenimiento, sí, en otros países es muy costoso. ¿Por qué? Porque el mantenimiento o el tema de lo que es la inspección de los aisladores sísmicos se hace cada determinado tiempo y además se hace con ciertos equipos y con ciertos ingenieros especializados. Entonces, las normativas de Japón indican que se le debe hacer mantenimiento a los aisladores cada, digamos, 1 año, 2 años, 5 años o después de un evento sísmico. Pero en realidad los dispositivos están diseñados para que no requieran mantenimiento. ¿Por qué? Porque si viene un sismo, digamos, en este instante, el aislador se deforma, puede venir una réplica de aquí, digamos, en media hora o de repente mañana temprano, y en ese momento no ha venido ningún inspector, no se ha hecho ningún mantenimiento después del sismo. O sea que los aisladores están diseñados para soportar 1, 2, 3, 4 sismos, incluso mucho más sismos seguidos. ¿Por qué? Porque la realidad sísmica o digamos el comportamiento natural de los sismos es que ocurran en este momento un sismo de gran intensidad y luego ocurran réplicas que pueden ser de igual magnitud. La vida útil de un aislador sísmico, en realidad hay estudios o aisladores que ya han sido, digamos, fabricados hace 30, 35 años y se han vuelto a ensayar para ver cómo es su comportamiento y sigue teniendo un comportamiento óptimo. Entonces se puede decir que tiene una vida útil mayor a 35 a 40 años, que es casi la vida útil que se le hace o que tiene una edificación, que puede ser 50 años. Ahora, normalmente los materiales del aislador, que puede ser el caucho, puede ser el acero, estos se les realizan unos ensayos de envejecimiento acelerado, que quiere decir que tengo unas muestras de materiales y se le comienzan a someter a distintos efectos de temperatura, salinidad, contaminación, ozono. Entonces se le aplican todos los elementos simulando incluso un ensayo de 60, una vida útil de 60 años de los materiales. Es por eso que normalmente se dice que los aisladores sísmicos tienen un tiempo de vida de entre 40 a 60 años. Rolando, ¿sí me estás escuchando? Sí, John, sí se te escucha. Ya. A ver, para continuar con responder algunas preguntas más. Sí, ahorita ya queda 3 minutos. Creo que es mejor contestar algunas preguntas y continuamos en otra sesión. Ya. Ya, y más bien tenía una pregunta, voy a aprovechar, ¿ya? Como tú dijiste, se podría poner en un caso especial aisladores en placas, ¿no? Tendría que poner ya no uno, ¿no? Sino ya pondría mínimo 2, supongo, o hasta 3, Claro. ¿no? Y Sí. la otra pregunta es, más o menos, ¿cuánto está un aislador? Supongo que es por el diseño, ¿no? Pero con un promedio, no sé si tú manejas eso también, ¿no? Al menos un Te promedio. voy a responder sobre el tema del costo. En realidad depende mucho del diámetro del aislador, de la carga axial que tenga y la deformación. Pero hay aisladores, digamos, pequeños
que pueden costar $7,000, $6,000. Ya hay aisladores muy grandes que pueden costar hasta $30,000, o sea, es muy variable, dependiendo mucho de la carga axial. En realidad sí depende mucho de eso. Y como tú dices sobre el tema de las placas, sí puedes, o sea, sobre o bajo una placa puedes poner de dos aisladores a más, pero debes tener en cuenta mucho, como te comento, el tema de la tracción. ¿Cómo se ve eso? Eh, lo típico que se hace, o lo más fácil, es tú tienes la combinación 0.9 carga muerta menos el sismo horizontal menos el sismo vertical. Entonces, haciendo esa combinación, tú puedes obtener, o lo que tienes que hacer es llegar a que esa tracción o esa fuerza te dé igual a cero, ¿no? Que no haya levantamiento en ningún momento. Mm. Entonces, Rolando, me dices para continuar en otra. Sí, porque ya queda menos. Se le invita a todos para. Ahora, ahí está, ya se colgó el link, ¿no? Para que todos se conecten.